Bueno, nuevamente le damos la bienvenida a quienes nos acompañan hoy al webinar sobre los nuevos productos que se unen a la familia Solarity, OnWay, Solar y DEIE. Entonces, bienvenidos. Nos acompaña Martin y Ming, que nos acompañan de Tonway, y también nuestro ingeniero de soporte, el ingeniero Eider Rodríguez. Quienes habla Wilmar Arroyave. Vamos a estar con ustedes compartiendo este webinar. Y bueno, procedo a hacer una breve introducción sobre nuestra compañía. Muy bien. Solarity, como compañía, somos una empresa que pues inicialmente fuimos una empresa de pesista en la República Checa, donde está nuestra casa matriz, la sede principal en Praga. Y bueno, después pasamos a la distribución de sistemas fotovoltaicos en el año 2011, llegando a ser en el 2020 un reconocido distribuidor de productos fotovoltaicos a nivel internacional. Entonces, esto nos da un recorrido y una experiencia que ponemos a la disposición de nuestros clientes. También, pues, contamos con presencia en 4 continentes, con unos 50 mercados activos, 8 oficinas a nivel mundial. Esperamos abrir próximamente en Panamá operaciones también. Ya hemos entregado, pues, por mucho más de 1 gigavatio en productos fotovoltaicos y contamos con más de 100 empleados a nivel internacional. Eh, pues como un buen distribuidor nos aseguramos de, eh, digamos, tener toda la cadena de suministro. Nosotros hacemos el contacto directamente con los fabricantes, eh, hacemos el almacenamiento y posterior distribución para que nuestros clientes se enfoquen en lo realmente importante, ¿verdad? Sus instalaciones, hacer instalaciones de calidad con productos pues, de la mejor calidad como los que nosotros ofrecemos. Pero no solo hacemos lo que hace un distribuidor normalmente, también nos aseguramos de brindar conocimiento técnico, compartir a través de nuestros socios, como lo haremos hoy, el conocimiento técnico sobre los productos, brindar capacitaciones, ya sea mediante webinars como este, o también entrenamientos presenciales. Pues anuncio pues que próximamente tendremos una capacitación, un entrenamiento presencial en Barranquilla. Estaremos confirmando el lugar y todos los detalles acerca de este entrenamiento en unos futuros correos. Ofrecemos opciones de financiamiento, logística, hacemos repartos o entregas a todo el país de nuestros productos. Contamos con un programa de socios para fidelizar a pues, nuestros eh, socios principales y también ofrecemos soporte local cuando así lo amerita. Nuestros socios, hoy vamos a tener a 2 de ellos, pues en representación de TW o Tongwei Solar, tendremos a Martin Wang y a Ming Zheng, nos están acompañando hoy directamente desde Tongwei Solar. Y bueno, de ella nos va a hablar un poco el ingeniero Eider Rodríguez. También contamos con otros asociados como Jinko, JA Solar, tiene inversores Solis y Fronius y KBE, que es nuestra marca de cables, pues Bandera, es una marca alemana de cable solar, con el cual contamos en stock actualmente en varios calibres. Ofrecemos también soluciones residenciales, desde paneles, inversores, sistemas de almacenamiento, sistemas de montaje, accesorios para los sistemas residenciales, pero también para proyectos desde inversores, paneles, estructuras, en fin, todo lo necesario en lo que tiene que ver con lo solar o fotovoltaico para sus proyectos solares. Estos son, pues, este es nuestro equipo. Faltarían allí 2, pero en general es nuestro equipo. Yo me encargo de la zona norte. Yo soy Wilmar Arroyave, estoy en la zona norte del país. Daniela, la zona andina. Andrés Gómez, la zona de Antioquia y alrededores. También nuestro eh, representante o supervisor de ventas, coordinador de ventas, Jan Stitch, y Eider Rodríguez, que hoy nos está acompañando también. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Les comento que al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Ahí en la parte de abajo de la ventana de Zoom aparece QIA. Por allí pueden escribir todas las preguntas que tengan y al final tendremos una sesión de respuestas a todas esas dudas que ustedes tengan relacionadas
Conway o Condell. Y bueno, estaremos respondiéndolas una a una. Entonces, ahora doy paso a Martín Wang, que nos va a estar hablando un poco acerca de Conway. Pues muchas gracias, Martín, por acompañarnos. Entonces, doy lugar para que nos hables un poco acerca más de todo. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Min y soy panda de Tongwei. Y también hoy nos acompaña mi compañero Martín. Y estamos muy contentos de unirnos a las familias de Solarity. De pronto uno de ustedes todavía no conoce muy bien nuestras marcas, pero como uno de los top 5 fabricantes de módulos solar de mundos, Tongwei también trabajaremos con Solarities para llevar todos los productos y tecnologías más avanzadas y fiables al mundo colombiano. Hoy mi compañero Martín va a hacer una presentación sobre quién es Tongwei, qué hacemos y por qué escogemos Solarity para como aliados en mercado colombianos y para que ustedes también tengan más conocimientos, conceptos de nuestras marcas, productos y tecnologías. Y más adelante, Martín, por favor, podemos empezar con su presentación. Muchas gracias, Min. Hola, buenos días a todos. Soy Martín del equipo de Tongwei. Ante todo, muchas gracias al equipo Solarity por invitarnos a este webinar a hacerles a ustedes una presentación de nuestra compañía y de nuestros productos. Y hoy voy a darles a ustedes una breve introducción sobre la empresa y los nuevos productos para que sepan lo importante que somos en la industria y también lo excelentes son nuestros productos. Pues ahora empecemos. El nombre de nuestra empresa es Tongwei, es un nombre chino y se fundó en 1982. Así que llevamos más o menos 42 años activos en el mercado y somos el primer y el único fabricante fotovoltaico que figura en la lista Fortune Global 500. Empezamos nuestro negocio con la pesquería y la producción de los alimentos para peces. Ahora también somos la mayor empresa del mundo del pienso de peces, vendiendo más de 8 millones de toneladas al año. Por lo tanto, ahora tenemos dos negocios principales, la agricultura verde y la energía verde. Aquí pueden ver los pasos de Tongwei en la industria fotovoltaica. En 2013 entramos en esta industria mediante la producción del borisilicio y 3 años después tuvimos nuestras células solares. Y también, y en 2022 empezamos a producir nuestros propios módulos Half-Cut, pero también estábamos produciendo módulos desde 2016, los módulos Singlet. Algunos de ustedes habrán oído hablar de ellos. Los producíamos para otras empresas en la industria. Y también tenemos una invención muy innovadora en esta industria, juntando nuestros negocios principales. Lo llamamos la integración de la energía fotovoltaica y la pesquería. El primer proyecto tuvimos instalado en 2014. Aquí tenemos una referencia de tal tipo de proyecto. Aquí tenemos un proyecto de 300 megavatios de integración de energía fotovoltaica y pesquería. Pueden ustedes ver en la foto que hemos instalado los paneles sobre el agua, generando electricidad, y debajo estamos alimentando los peces. Lo que es muy inteligente porque estábamos ahorrando la tierra y los peces estarán más sanos por la sombra creada por los paneles y también evitamos que se coman por los aves. En total, ahora en China tenemos más de 4 gigavatios de este tipo de proyectos. Es verdaderamente emblemático
del desarrollo sostenible. En cuanto a nuestras capacidades, aquí tienen informaciones básicas de cada sección. Somos el mayor fabricante del mundo de polisilicio. Tenemos una capacidad de 650 kilotoneladas al año y estamos planeando expandirlo a entre 800 kilotoneladas y 1 millón de toneladas al año, lo cual es enorme. Y para las obleas, mantenemos una capacidad limitada porque estamos colaborando con otros fabricantes importantes de la industria, tales como LONGi y Trina. Pero también tenemos una cantidad mayor para este año. Hablando de las células solares, somos también el mayor fabricante del sector, con una capacidad anual de 95 gigavatios. Y también con planes de ampliarla hasta entre 130 y 150 gigavatios. En el downstream producimos módulos desde hace 2 años y ahora tenemos una capacidad de 75 gigavatios. En cuanto a las cuotas del mercado, en la sección del polisilicio tenemos alrededor de 30% del mercado mundial y el de las células solares al torno de 18%. Quizás con esos números todavía no saben cómo de fuerte es Tongwei en esta industria. Pues aquí a la izquierda tenemos algunos logros. Somos el número 1 del mundo en cuanto a los envíos globales del polisilicio y somos otro número 1 del mundo en cuanto a los envíos de células solares. Y lo hacemos 7 años continuos. Nadie pudo sobrepasarnos. Además, iniciamos nuestro negocio de los módulos desde el julio de 2022. En solo 1 año y medio ya ocupamos el 5º en el ranking del mundo. También somos fuertes financieramente. Aquí pueden ver nuestros datos financieros del año 2023. Tenemos el beneficio neto más alto entre todos los fabricantes fotovoltaicos, más alto que Jinko y más alto que LONGi. En cuanto a la bancabilidad, tenemos el nivel A. Eso es muy importante si estaban ustedes haciendo proyectos y necesitan algo de dinero de su banco. Aquí tenemos un mapa para mostrarles todas nuestras bases de producción. Tenemos todas en China. Ahora disponemos de 4 bases para el silicio cristalino indicadas en el mapa con el pin gris y 6 más para células y módulos en pins rojos. Eso es todo para echar un vistazo rápido a nuestra empresa. A continuación, me gustaría presentarles nuestros principales productos. Como mencionado antes, Tongwei es el mayor fabricante del mundo del polisilicio y las células solares, por lo que tenemos mucha acumulación de todas las tecnologías en cuanto a las células solares. Podemos empezar con el PERC. PERC fue la tecnología más popular durante los últimos años y ahora todo el mundo estamos hablando de la segunda, que es el TOPCon. También tenemos HJT, se refiere a heterounión, nuestra tecnología de los módulos para la próxima generación. Es incluso mejor que el TOPCon. También contamos con desarrollo de tecnología de back contact, que es el BC, y una combinación de perovskita y nuestra tecnología HJT. No solo es una tecnología de perovskita, en lugar de eso, estamos aprovechando estas 2 tecnologías.
La eficiencia de las células solares que hemos logrado es superior al 33%. Para comprender mejor la diferencia de los módulos, aquí tenemos algunas pequeñas cositas sobre los tamaños de las células solares. En la actualidad, en el mercado, los principales tamaños de las células solares son M10 y G12. Para M10 estamos aplicando las tecnologías PERC y TOPCon. Y para G12 tenemos PERC, TOPCon y HJT. Aquí tenemos dos, creo que los conocen muy bien. Todos son de la tecnología PERC, con células de tamaño M10 y G12. Eran muy populares en el mercado, tanto en China como en el extranjero. Y ahora tenemos la serie TOPCon, con las mismas dimensiones. Pueden ustedes ver con la nueva tecnología cuánto hemos aumentado la potencia de salida de cada uno. Además de eso, en este folio podemos ver qué más podemos obtener de la tecnología TOPCon. Para diferenciarlos, la mayor diferencia entre PERC y TOPCon es el que cuando se produce el silicio cristalino, se mezcla con diferentes elementos, boro para PERC y fósforo para TOPCon. Aquí tenemos una comparación de los modelos de M10, 72 células bifacial, y el otro es TOPCon, con las mismas dimensiones. Como pueden ver, las dimensiones y el peso de estos dos paneles son todos iguales. Pero con la tecnología TOPCon tenemos un aumento de eficiencia de más de 1%. Y la degradación del primer año es 1% menor que la del modelo PERC. Después de 30 años de trabajo, podemos ver que la potencia de salida máxima restante, la de TOPCon, es alrededor de un 2,5% mayor que la de PERC. Y su coeficiente de temperatura es inferior al PERC, lo que significa que si instalamos los dos paneles bajo las mismas condiciones, el módulo TOPCon puede generar más energía que el de PERC, porque cuanto más alta es la temperatura de trabajo, más pérdida de potencia se genera. Nuestro modelo de TOPCon M10 72 célula está muy popular en todo el mundo. Aquí nos gustaría compartir con ustedes 3 proyectos que hemos firmado los contratos recientemente. Todos son mayores de 50 megavatios y los clientes han elegido este modelo porque es bueno en rendimiento y sus dimensiones son perfectas para la instalación. Pero no nos vamos a parar aquí. Queremos ofrecer a todos nuestros clientes productos mejores y más potentes. Y también sabemos que en el mercado los clientes están esperando una mayor potencia de salida, mejor rendimiento y menor costo. Al mismo tiempo, también sabemos que con la misma tecnología, a veces para obtener una mayor potencia de salida, significa paneles de mayor tamaño, lo que podría dificultar en el futuro la instalación. Siendo el mayor fabricante del polisilicio y las células solares del mundo, aquí presentamos la solución de Tongwei, la célula solar G12R, con la tecnología TOPCon. Pueden ustedes ver su tamaño, es como una combinación de M10 y G12. Con esta célula también hemos lanzado 2 nuevos modelos, TOPCon G12R 66 células, monofacial y bifacial, con potencia de salida a 610 y 615 vatios.
más altos que los modelos con la célula M10. Y aquí, en este folio, pueden ver la hoja de ruta de las escalas de potencia de salida que vamos a obtener en el futuro. Nos ha preguntado muchas veces, ¿por qué hicimos este cambio? Porque el cambio parece muy pequeño. Aquí podemos ver lo que se puede obtener con la célula G12R. En este folio estamos comparando el modelo M10 72 células con el G12R de 66 células. Podemos ver que la anchura es la misma y el marco también es el mismo. El modelo de G12R 66 células es solo de 10 centímetros más largo que el modelo de M10 y 1 kilo más pesado, pero podemos obtener entre 25 y 30 vatios más con un solo panel. Además, el modelo G12R 66 células todavía mantiene su facilidad para la instalación. Eso significa que no les hace falta cambiar nada de las estructuras y los trackers que están usando ahora. Además, también nos hemos dado cuenta de que durante los últimos años el costo de transporte se ha afectado varias veces por otros factores, tales como la pandemia y los conflictos en el Mar Rojo, etc. Con las dimensiones rediseñadas, podemos aprovechar mejor el espacio de los contenedores. Ahora, en un solo contenedor se puede meter más de 5% de vatios que antes. Así, ahorramos el costo de transporte. Gracias al diseño de bajo voltaje del modelo G12R en una sola cadena, ahora podemos poner 30 paneles. Antes eran solo 28. Con eso, vamos a usar menos soporte, menos cable y menos impresores y transformadores para la misma capacidad de los proyectos. También vamos a necesitar menos paneles, por lo que el terreno que necesitamos también es menor. Aparte de eso, también se ahorra el coste de instalación. Al final, según nuestra calculación, se reducirán los costos de BOS y LCOE en un 2,6% y un 1,6%. Y también nos gustaría enfatizar que esto es algo que solo empresas como Tongwei pueden hacer, porque no se trata solo del cambio del tamaño de los paneles. Tenemos que cambiar el tamaño del lingote, la oblea y las células solares. Y como saben, eso significa una buena cantidad de dinero para, para invertir en los cambios de líneas de producción. Y para algunos fabricantes menores como que nosotros, porque ellos tienen que comprar todo a los otros fabricantes como nosotros, así que nunca van a hacer lo mismo como Tongwei. Aparte de mejorar las características de los paneles, también los hemos diseñado con una alta compatibilidad para facilitar la instalación y ponerlos en trabajo. Los paneles de Tongwei son compatibles con la mayoría de las marcas conocidas en el mercado de estructura, tracker y de inversores. Hace 2 semanas lanzamos en la feria SNEC en Shanghái nuestro último modelo de panel HJT.
Tongwei es uno de los pioneros en cuanto al desarrollo de la tecnología HJT. Llevamos más de 6 años haciendo esfuerzos en ello y mantenemos el récord mundial, tanto de la potencia de salida y la eficiencia del módulo HJT en la industria. Las pueden ver ustedes en este folio. Con las impresionantes potencias a 775 con 18 vatios y una eficiencia a 24,73%. Es la próxima generación de módulo de Tongwei y se estima que entra en producción en masa al final de este año. A continuación, nos gustaría compartir con ustedes unas de las tecnologías que estamos aplicando a nuestros productos. Primero, las células. Son el eje de un módulo porque son ellas las que generan la electricidad de verdad. Tenemos el primer sistema tubular de BECVD para las células de tamaño G12 en la industria. Mientras tanto, los demás tenían solo el sistema para el tamaño M10. Sabemos que cuanto más grande es el tamaño de la célula, más difícil es el proceso. También estamos usando la tecnología SE, se refiere a Selective Emitter en inglés. Se puede entender una tecnología con que hacemos microcambios en la superficie de la célula y así la célula puede capturar más luz solar con el fin de aumentar la eficiencia. Además, la tecnología sobre multibuspar con el número aumentado de buspar y finger se reduce la distancia de colección de corriente y se evita a nivel elevado la pérdida causada por las microgrietas. En cuanto a los módulos, estamos aplicando una cinta reflectante intercelular. Así, cuando la luz llega a la superficie de la célula, se va a reflejar varias veces sin escapar a través del hueco que hay entre las células. Y usamos el corte sin destrucción para cortar las células completas. Así obtenemos una superficie lisa sin microgrietas. Además, también hemos reducido el hueco intracelular de 1,8 milímetros a 0,8 milímetros. De esta manera, mantenemos las mismas dimensiones de los módulos, maximizando la superficie de las células. Al mismo tiempo, aparte de las células ellas mismas, para poder garantizar la calidad de nuestros módulos, también son muy importantes las materias primas usadas y el proceso de fabricación. Porque la mayoría de los fabricantes están ofreciendo una garantía de 12 años o 15 años para los materiales e incluso unas garantías más largas y normalmente 30 años para el rendimiento. En Tongwei siempre usamos las mejores materias primas en nuestros módulos y fabricamos cumpliendo todos los estándares y las normas de diferentes sistemas y certificados del mundo. Y así podemos ofrecer una calidad inflexible, aunque en la actualidad sabemos que la competición de precio se ha hecho muy fuerte entre todos los fabricantes y casi todos están intentando mantener el costo de producción más bajo para poder estar en la guerra. Y para ofrecer una mayor trazabilidad de los módulos de Tongwei, que es muy importante especialmente para los clientes de proyectos. Cada uno de los paneles de Tongwei lleva un número de serie, con el cual se puede obtener las informaciones importantes, tales como cuándo y en qué línea de producción se produjo el panel, y también los datos de test
antes de salir de la fábrica y los lotes de materiales usados para fabricarlo, etc. De esta manera, en el caso de algún mal funcionamiento del módulo, siempre podremos responder y resolver el problema lo antes posible. No solo mantenemos estándares altos de calidad, en cuanto a la empresa ella misma, también está funcionando a nivel alto de ESG, lo cual es importante para todos los fabricantes, porque no solo importa el suministro de productos de buena calidad, sino también el cumplimiento de responsabilidades social y ambiental, y también los derechos de los empleados. Creemos que todo eso soporta mucho, especialmente a los clientes de construcciones de plantas solares. Eso es todo lo que nos gustaría compartir con ustedes hoy. Si se interesa en saber más de nuestra empresa y de nuestros productos, luego en la sección de pregunta y respuesta podemos efectuar más conversaciones. Muchísimas gracias de nuevo al equipo de Solarity por invitarnos. Ahora le paso al Solarity. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Martín, Ming, Wilmar, por esta gran introducción a lo que es Stoneway. Como pudimos ver, pues Stoneway es una de las marcas en paneles solares más reconocidas del mundo, el fabricante más grande de silicio y de celdas solares. Entonces estamos muy orgullosos de trabajar con ellos. Creemos que es una gran adición, sobre todo para el mercado colombiano. También un poco más de variedad en el mercado es muy bueno. Y si podemos agregar las mejores marcas que hay en el mercado, pues siempre es mucho mejor, ¿no? Entonces, como mencionó Martín, después vamos a tener un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Entonces, yo voy a proceder con la presentación de los nuevos productos de ella. Yo sé que muchos ya hemos escuchado los rumores de los nuevos modelos en split phase, trifásicos. Yo sé que hay un poquito de mala información, entonces vamos a aclarar un poquito ya más las cosas, vamos a aterrizar bien qué son estos productos, cuáles van a ser sus funciones como principales, básicas, para pues que todos estemos en la misma página. Entonces, hablemos un poco de DEYE. Estos son los headquarters en China. Vamos a hacer una leve introducción muy rápida. Un pequeño resumen de la historia de DEYE. Entonces, en el 2000 fue fundada en Ningbo, en China. Como se fijan, sus ventas acumuladas de inversores híbridos han crecido de una forma súper alta, súper rápida. Y actualmente DEYE es uno de los mayores fabricantes de inversores híbridos, si no es que es el más grande, diría yo, en este tipo de tecnologías. Entonces, es por eso que DEYE es ese referente que nosotros conocemos tanto en el mercado cuando hablamos de inversores híbridos. Hemos visto que algunas otras marcas han estado incursionando en este tema. Sin embargo, considero que la experiencia que lleva acumulada DEYE con este tipo de tecnologías es algo que le da como esa ventaja competitiva en cuanto a este tipo de soluciones. Aquí vemos la red de oficinas. Como vemos, la oficina principal se encuentra en el país de China. También en el continente americano, pues tenemos oficinas en Estados Unidos, en Brasil, en Dominica. Se piensa abrir también una oficina en Colombia. Esperemos que se haga una realidad muy pronto. La idea es poder contar con un centro de servicio aquí en Colombia para agilizar todo el tema de garantías, el soporte técnico, mejorar como tal todo el servicio que nos puede ofrecer DEYE de una forma más local, mucho más rápida y mucho más personalizada para cada cliente. Aquí vemos la planta de producción. Aparte de inversores híbridos, pues DEYE también maneja lo que son los inversores on-grid, que son los que ven a la derecha.
No sé si se les hagan conocidos, son bastante populares. Y a la izquierda tenemos los híbridos. Estos híbridos son los grandes, son los europeos. Estos son a 400 voltios, pero pues para nuestro mercado nosotros manejamos las versiones de 220 voltios. Antes de empezar, creo que es importante hablar de cómo podemos nosotros identificar nuestros inversores DEYE, sobre todo por lo que ahora van a llegar con nuevas tecnologías, nuevas potencias. Entonces, miremos aquí un poquito. Este es un nombre de un modelo de DEYE, inversor híbrido. Como vemos, el que dice 10, 12, 15K es la potencia o el tamaño del inversor. Tenemos en esta versión en particular 10, 12 y 15 kilovatios. Aparte de eso, tenemos las siglas HP, que pueden ser tanto HP como LP. Esto nos indica el voltaje de funcionamiento de las baterías. Este inversor es HP, lo cual significa que son baterías de alto voltaje. No sé si las conocen, pero son ya baterías que tienen voltajes bastante elevados, generalmente a partir de 150, 160 voltios, lo cual se hace con el objetivo de reducir las corrientes que pasan por los conductores y así hacer las instalaciones más eficientes y que no requieran estos conductores tan robustos. Entonces ya podemos ver HP es alto voltaje, LP bajo voltaje, que hace referencia a 48 voltios generalmente. Seguidamente tenemos el 3, que este nos indica la cantidad de fases. En nuestro mercado nosotros vamos a ver con 2 y con 3, que son los split phase, y con 3, que son los trifásicos. Sin embargo, en el mercado europeo nosotros vamos a ver muchos modelos que son monofásicos a 220 voltios. Lo que es interesante es que nuestro modelo split phase también es capaz de trabajar de esa manera, con una sola fase a 220 más el neutro. Y finalmente, al final de la referencia del inversor, nosotros podemos como darnos una idea de cuál es la generación de nuestro inversor. Ya con esto claro, entonces podemos aquí ya entrar a mirar los nuevos productos. Tenemos, como ustedes ya saben, los productos estrella que han estado aquí en Colombia por mucho tiempo han sido los inversores split phase de 5 y de 8 kilovatios. Ahora vamos a tener esta misma versión, pero esta vez la vamos a tener en versiones de 10 y 12 kilovatios, que es la que viene aquí a la izquierda. Entonces, si se fijan por la referencia, lo podemos identificar que son de 10 y 12 kilovatios, que son LP, o sea, de bajo voltaje, que tienen dos fases, o sea, que son split phase, y la generación número 3, por ejemplo, que es lo mismo que tenemos acá abajo. En cuanto a los trifásicos, que también van a llegar, estos van a venir en versiones de 10 y 12 y 15 kilovatios. Como se fijan acá, tenemos 10, 12, 15 kilovatios. Aparte de eso, tenemos el HP, que este nos indica que son inversores de alto voltaje. Entonces ya no es lo que estamos acostumbrados, diría yo. Sería un cambio bueno, digo yo, porque esto nos va a permitir tener instalaciones mucho más sencillas de realizar. Y también vemos que es un 3, tenemos un 3 en la referencia, eso significa que es un inversor trifásico. En este caso, trifásico para nuestras redes colombianas, 208 voltios, 230 voltios, 220 voltios. Hablemos un poco de las características principales. Vamos a empezar con el inversor split phase, el nuevo que nos va a llegar. Vemos las potencias, como ya hemos mencionado, baterías de bajo voltaje. Estos inversores conservan la misma compatibilidad que las versiones de 5 y de 8. O sea que podemos seguir utilizando baterías DEYE de bajo voltaje, baterías Pylontech, BYD, Soluna, Narada. Las mismas que hemos estado utilizando siempre con este tipo de inversores, las podemos seguir utilizando con estos. Entonces, por el tema de compatibilidad no hay que preocuparnos. Tenemos mayor potencia con la misma compatibilidad. Son equipos muy, muy, muy similares. Entonces, por ese lado no debemos preocuparnos. Aparte de eso, pues siguen siendo compatibles con
baterías de gel. Entonces, no tenemos tampoco que preocuparnos de que ya el gel se va a salir del mercado y solamente vamos a tener que comprar litio. No, aún tenemos esa opción. Tenemos la salida en AC, 120-240. Como sabemos, pues split phase tiene un ángulo de desfase de 150 grados, entonces por lo tanto si nos conectamos a ambas fases vamos a tener 240. Sin embargo, este inversor también es compatible con redes bifásicas convencionales. ¿Esto qué es? Coger dos fases de una red trifásica y conectarnos a ella, que serían voltajes de 120-208 o 127-220. O por ahí cerquita también es compatible. Él tiene un rango de operación en el voltaje bastante amplio. Aparte de esto, conservamos lo que es el sobredimensionamiento en DC-AC de un 130%. Entonces podemos sobredimensionar de una manera bastante grande. Y mientras que nosotros no nos salgamos de los valores de tensión y corriente de nuestra MPPT, no deberíamos tener ningún inconveniente. Aparte de esto, vamos a contar con un nuevo MPPT. Las versiones anteriores solamente contaban con 2. Entonces vamos a tener una mayor facilidad a la hora de nosotros poder diseñar nuestras soluciones. Entonces ya no solamente vamos a poder poner paneles en 2 orientaciones, sino que ahora las vamos a poder poner en 3 orientaciones, también en diferentes ángulos, por ejemplo. Entonces nos va a dar más versatilidad, aparte de una potencia más alta. Las unidades en paralelo se van a conservar. ¿Esto qué significa? Que podemos conectar hasta 16 unidades en paralelo para hacer redes trifásicas, para hacer redes split phase o bifásicas, lo que sea nuestro requerimiento básicamente. Como vemos, si utilizamos inversores de 10 kilovatios, vamos a obtener 160 kilovatios. Si utilizamos de 12 kilovatios, vamos a obtener hasta 192 kilovatios. Esto es bastante útil. Ya vamos a ver por qué en el inversor trifásico. Aparte de eso, vamos a tener el acoplamiento AC, que ya creo que varios conocemos, ahí han implementado. Podemos hacer micro redes por medio de control de frecuencia. Podemos conectar microinversores o inversores on-grid también a puerto de generador. Corriente de descargas 220 amperios en la versión de 10 kilovatios y 250 amperios en la versión de 12 kilovatios. Es obviamente más alta que las versiones anteriores. Digamos, la versión de 8 kilovatios tenía 190, bueno, tiene 190 amperios de corriente de carga y descarga. Entonces ahora vamos a ser capaces de mover cargas más grandes porque estos inversores híbridos tienen su potencia nominal en todas sus salidas como entradas. ¿Esto qué quiere decir? Que en un inversor de 12 kilovatios vamos a ser capaces de descargar la batería a 12 kilovatios nominales y vamos también a ser capaces de descargarla a 12 kilovatios nominales. Entonces es una buena noticia también para cargas más grandes y también conservamos la conexión con los generadores diésel. Entonces, si se fijan, es un equipo muy similar. Conservamos muchas de las características que ya conocemos. Conservamos todas las funciones que tenían los inversores de 5 y 8 kilovatios. No va a cambiar prácticamente nada. ¿Qué ventajas vamos a tener? Diferencias. Que vamos a tener 3 MPPTs, que nos va a dar más versatilidad a la hora de diseñar e implementar nuestros proyectos. Y que vamos a tener más potencia cuando conectemos unidades en paralelo. Ya no vamos a necesitar 5 o 6 equipos, tal vez necesitamos solo 5, solo 4. Entonces, a esto añade bastante versatilidad y sigue siendo un producto con el cual ya estamos familiarizados. Seguidamente vamos a ver el trifásico. Aquí sí ya las cosas cambian un poco, a pesar de que muchas de las funcionalidades se conservan con respecto a la versión split phase. Aquí hay unos cambios también importantes, relevantes, de los cuales pues tenemos que charlar. Vemos las baterías de alto voltaje, que son un requerimiento en este inversor por sus potencias elevadas principalmente. Vemos que podemos trabajar en un rango de 160 a 500 voltios DC en baterías. ¿Esto qué significa? Que nuestro banco de baterías, por lo menos en el caso de las baterías DEYE, vamos a necesitar 4 baterías, por ejemplo. Entonces,
Son 4 baterías de litio que se conectan en serie, alcanzamos los 200 voltios y ya estamos dentro del rango de funcionamiento de nuestro inversor. Si ya queremos potencias más altas, podemos seguir añadiendo baterías en serie para alcanzar voltajes más altos, porque la corriente siempre va a ser la misma, porque es un circuito en serie. Entonces, entre más potencia queramos en baterías, vamos a tener que conectar más baterías en serie, lo cual es bueno a la final, porque es mucho más sencillo controlar el voltaje que controlar la corriente. Con la corriente necesitaríamos barrajes gigantescos, cables gigantescos. En cambio, con estos voltajes más altos, tenemos esa facilidad de que ya podemos manejar breakers mucho más pequeños, breakers de 63 amperios. Ya no tenemos que buscar un breaker de 250 amperios o un fusible cerámico gigantesco. Entonces hay muchas ventajas. Aparte de esto, el voltaje en AC es trifásico, 120-208 voltios. Como les menciono, tiene un rango de trabajo bastante amplio, entonces no nos preocupemos por eso. Vamos a tener el mismo sobredimensionamiento que en las versiones split phase, entonces 130%. Me cabe mencionar nuevamente que mientras que estemos dentro de los valores de tensión y corriente de nuestros MPPTs, el inversor debe funcionar sin ningún problema. Este 130% es un sobredimensionamiento recomendado. Vamos a contar con 2 MPPTs, cada uno con 2 strings, muy similar a las versiones de 5 y de 8 kilovatios a las cuales estamos acostumbrados. En este modelo particularmente, solamente vamos a poner hasta 10 unidades en paralelo. Ese va a ser nuestro máximo. Entonces, si utilizamos el de 10 kilovatios, vamos a obtener 100 kilovatios con 10 unidades, con el de 12 120 kilovatios y con el de 15 150 kilovatios. ¿Esto por qué es importante? Porque si nos devolvemos, digamos, a la slide anterior, vemos que nuestro inversor split phase de 12 kilovatios nos puede entregar una potencia más grande. Entonces, en ocasiones puede que sea necesario utilizar inversores split phase en configuraciones trifásicas en paralelo para obtener inclusive potencias más altas, que digamos esta versión no nos podría permitir. Sin embargo, pues esta versión trifásica también tiene la facilidad de que el cableado es más sencillo, son menos unidades, entonces tienes menos puntos de falla, tienes menos cables, tienes menos protecciones, el diseño es más fácil, la configuración es más fácil. Entonces son cosas a tener en cuenta cuando uno vaya a diseñar sus soluciones fotovoltaicas. Aparte de esto, también contamos con el acoplamiento AC, microinversores trifásicos, inversores trifásicos. También podemos utilizar este inversor para hacer control de frecuencia con generadores diésel, por ejemplo, o con los mismos inversores para hacer microredes, en este caso pues trifásicas. Tenemos una corriente de carga y descarga de 50 amperios. Pues yo sé que puede parecer poco, pero entonces cuando nosotros agregamos más baterías a nuestro banco de baterías, lo que nos va a cambiar a nosotros es el voltaje. Entonces siempre vamos a conservar la misma corriente máxima, que es de 50 amperios, por lo cual si nosotros queremos hacer una expansión, nosotros no tenemos que cambiar protecciones mientras que todavía esté en el rango de funcionamiento del voltaje, por ejemplo. Tenemos un breaker de 600 voltios, por ejemplo, 63 amperios. Entonces no deberíamos tener ningún problema a la hora de expandirnos, no hay que hacer un gran cambio. Sin embargo, cuando se van a hacer expansiones con baterías de alto voltaje, es bueno primero preguntar a su proveedor cuál es la mejor manera de hacer esto, porque si las baterías ya cuentan con un desgaste bastante grande, en ocasiones no es posible hacer este tipo de expansiones. Aparte de esto, conexión con generador diésel, que ya todos conocemos. ¿Cuál es la diferencia? Que va a ser un generador diésel trifásico. Y algo súper importante que mucha gente ha pedido en este mercado es una salida desbalanceada. ¿Qué es una salida desbalanceada? Que el circuito trifásico no te va a entregar, por ejemplo, 3 kilovatios en todas las fases de manera balanceada, sino que este inversor te va a permitir hacer una inyección cero ya más real, más acorde a las necesidades de las instalaciones particulares. Muchas veces cuando utilizamos otros inversores para inyectar a la red, para hacer inyección cero,
tenemos el problema de que siempre se nos va a ir algo de potencia hacia la red pública porque las redes no son balanceadas. Con este inversor es posible ya hacer una inyección cero mucho, mucho más precisa, en la cual vamos a evitar de pronto dolores de cabeza. Considero que esto es muy, muy importante, por lo que vamos a ver un corto video donde ya se explica un poco mejor. Hagámoslo desde acá. Este video pues, nos va a dar un poquito más de idea de qué es lo que está sucediendo, cómo funciona esta entrega de potencia desbalanceada. Aquí, como vemos, vamos a tener, este es un ejemplo común y corriente, tenemos unas cargas en la casa de 9 kilovatios balanceadas, 3 kilovatios por fase, y tenemos que en el inversor estamos con la suficiente energía para alimentar esos 9 kilovatios, 3 kilovatios en baterías, 6 kilovatios en paneles, y por medio de un meter podemos decirle que no coja nada de la red pública, básicamente, y podemos alimentar todas nuestras cargas de una manera balanceada. Este es el sistema de inyección cero clásico que todos conocemos. Pero entonces ahora miremos cuando la potencia de baterías y paneles es más pequeña que la de la carga, por ejemplo. Y ya lo vamos a hacer de una manera desbalanceada. Entonces vemos que en la casa tenemos 12 kilovatios con fases desbalanceadas. En paneles tenemos 3 kilovatios y en baterías vamos a tener otros 3 kilovatios. Entonces la red nos va a dar esos 6 kilovatios que nos hacen falta. Sin embargo, el inversor es capaz de entregar de forma desbalanceada las cargas que nos hacen falta, por ejemplo. Ese es uno de los casos. Entonces, línea 1 estamos entregando 3 kilovatios, línea 2, 2 kilovatios, línea 1, 1 kilovatio. Aquí vemos que generalmente un inversor convencional, que es el de arriba, vemos como si necesitamos más potencia en una fase, él no nos lo va a dejar hacer porque él entrega de forma balanceada. En cambio, con DEYE podemos ver que entrega, por ejemplo, en una fase 6 kilovatios, en la segunda fase 4 kilovatios, en la tercera fase 2 kilovatios, lo cual es algo que llevan aquí pidiendo mucho, algo que llevan acá necesitando ya por mucho tiempo. Aquí vemos un ejemplo muy similar. En este caso, vemos las cargas 8 kilovatios desbalanceadas, donde una de las líneas no tiene ningún tipo de cargas. Hay un desbalance grandísimo. Sin embargo, el inversor, él es capaz de hacer un desbalance del 100%, o sea, una fase con 0 kilovatios y la otra con 4 kilovatios, por ejemplo. Entonces vemos cómo el inversor es capaz de entregar energía de forma desbalanceada para evitar que se vierta energía a la red, por ejemplo. Entonces, como vemos, 100% salida desbalanceada. Y ahora vamos a ver otro ejemplo donde vamos a ver esta función de entrega desbalanceada con el máximo de potencia que nos puede entregar el inversor. Este inversor es de 12 kilovatios. Él de forma desbalanceada es capaz de entregar hasta el 50% de su potencia en una sola fase. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos una sola línea con 6 kilovatios, el inversor va a ser capaz de entregar toda la potencia a esta línea, a pesar de que la otra línea no tenga ningún tipo de demanda energética. Donde, por ejemplo, con inversores, los que tenemos ahora, el inversor se va a alarmar porque es un desbalance gigantesco. En este caso, como vemos, el inversor es capaz de alimentar este tipo de cargas desbalanceadas. Entonces yo creo que esto es un gran avance, una gran ayuda que nos va a traer con estos nuevos inversores trifásicos. Inclusive si tenemos una necesidad muy específica, podemos utilizar el inversor solamente para inyección cero. Si queremos este tipo de salidas desbalanceadas, por ejemplo. Hasta donde yo sé, en el mercado colombiano no hay ningún otro inversor que haga esto. Puedo estar mal. Entonces, este tipo de soluciones pueden ser las indicadas para nosotros. Eso es la introducción a los nuevos inversores
split phase y trifásicos que vamos a tener. Esperamos tenerlos muy pronto, están en proceso de certificación. Recordemos que el RETIE cambió hace unos pocos meses, en abril. Ahora requerimos de que tengamos todo muy en regla, las certificaciones anti-isla. Por ahora estamos en un proceso de transición, así que estamos esperando esta certificación y eventualmente la certificación RETIE. Entonces ahora, muchas gracias a todos por estar acá. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Ahí en la plataforma de Zoom pueden encontrar, ahí en el menú, que dice Q&A o Questions and Answers. A través de ese chat, por favor, nos pueden dejar las preguntas y se las responderemos aquí mismo. Tanto de Tongwei como de Deye, que contamos aún con Ming. Tenemos a Martin en la llamada, en el webinar. Y veo que ya tenemos una pregunta. Entonces nos pregunta Hugo Patiño. Para verificar la compatibilidad entre los paneles e inversores, por lo general se comparan los VOC y las ISC de ambos. Y también se recomienda aplicar un factor de seguridad 1.25 a las ISC. Sí, señor, según la NEC. Para que el inversor trabaje con seguridad. La pregunta es, ¿dicho factor de seguridad también se debe aplicar a los IMAX de operación del panel al momento de compararlo con la IMP del inversor? La respuesta es no. Por lo menos la NTC, la 2050, que está basada en la NEC estadounidense, nos menciona que únicamente ese sobredimensionamiento se debe hacer sobre la corriente de cortocircuito. No nos habla nada acerca de lo que es la corriente de máxima potencia, que es nuestra corriente utilizable dentro del inversor. Así que no, la respuesta es no. No te preocupes por eso. Eso sí, hay que mantener nuestro factor de seguridad con las corrientes de cortocircuito de los paneles con respecto a inversores, cableado, protecciones y demás equipos dentro del sistema. Perfecto. Recuerden, pueden hacer sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas, Questions and Answers, que encuentran en su plataforma de Zoom. Tenemos otra pregunta por parte de Sergio Zabaleta. Nos pregunta entonces, hola Eider, si el máximo output por fase del inversor es 50% de la potencia nominal, ¿eso significa que puedo generar 50% por la línea 1 y el otro 50% por la línea 2? ¿Existe la posibilidad de que el inversor trifásico tenga comportamiento de un inversor bifásico en la práctica? ¿Para las cargas críticas ocurre lo mismo? La respuesta de la línea 1 y la línea 2 es sí, sí se puede. Esa es una de las ventajas que nos ofrece estos inversores desbalanceados. Los podemos entregar de maneras balanceadas en las fases, ¿cierto? 50% en una fase, 50% en la otra en cero, sin ningún tipo de problema. ¿Existe la posibilidad de que el inversor trifásico tenga comportamiento de un inversor bifásico en la práctica? Respecto a las cargas de salida, lo que es la carga de load, sí, sin problema. Podría ser algo muy similar. ¿Cuál sería como el único detalle que puedo pensar en este momento? De que no podrías tener una red split phase o una red monofásica 220, porque al provenir la salida de un circuito trifásico, pues siempre vas a tener un desfase de 120 grados entre fases. Entonces solamente vas a tener o 208, 220 o 230, como tú lo configures, pero va a ser bifásico a la final, no va a ser ni split phase y no va a ser tampoco monofásico. Entonces, sí, la respuesta sería sí. También tener en cuenta que si queremos inyectar a la red, tiene que ser una red trifásica. Sí o sí tiene que ser trifásica. Así inyectemos solamente en dos fases, la red tiene que ser trifásica, ya que el inversor, él se sincroniza solamente con redes trifásicas que estén dentro de su rango de operación. Entonces, sí podemos tener una salida muy similar a a la bifásica. Sin embargo, para inyectar y para obtener energía de la red, sí vamos a necesitar de una red trifásica.
Nos pregunta Samir Pineda, ¿puedo colocar en paralelo dos inversores, uno híbrido y uno on-grid? La respuesta es sí, más o menos. Pues no es realmente paralelo. Lo que sucede ahí es que uno puede hacer un acoplamiento en AC por medio del puerto de generador o puerto auxiliar, que me gusta llamarlo a mí. Esto es posible ya que el inversor cuenta con un sistema de desconexión del inversor por medio de frecuencia, el cual nosotros, al, por ejemplo, cargar baterías en un modo off-grid, se le puede decir al inversor, súbeme la corriente, perdón, la frecuencia a, no sé, 52 Hz, configuramos nuestro inversor on-grid para que se desconecte a 52 Hz, de tal manera que cuando llegue a la carga de la batería especificada, él se va a desconectar. Entonces así evitamos que haya un exceso de energía y que tengamos algún tipo de falla. Aparte de eso, pues es una buena forma de revivir instalaciones que solamente tienen un inversor on-grid. Lo podemos revivir mediante la implementación de un inversor híbrido, en donde, aunque se vaya la luz, igual vamos a tener ambos inversores generando al mismo tiempo. Entonces no vamos a perder esa capacidad de generación solar, aunque no tengamos red pública. Cuando lleguen los nuevos, pregunta un, un asistente anónimo, cuando lleguen los nuevos inversores, los existentes de 5 kilovatios y 8 kilovatios, ¿se dejarán de producir? No. Vamos a seguir también con ese tipo de potencias, lo que son 5 y 8 kilovatios. Vamos a, inclusive, hay otras versiones trifásicas más pequeñas, de 5 y de 8 también, sino que quiero primero confirmación. Esto es un tal vez, no sé si van a llegar a nuestro mercado. Entonces sí, vamos a conservar todas las potencias, lo cual significa que para split phase vamos a tener 5, 8, 10 y 12 kilovatios, y trifásico, por el momento, vamos a tener 10, 12 y 15 kilovatios. Nos pregunta Sergio Zabaleta, ¿este inversor tiene incorporada la protección contra falla de arco? No te tengo la respuesta, sinceramente. Voy a hacer la consulta. No quiero decir cosas que no son. Y nosotros en el correo de agradecimiento que te vamos a enviar después del webinar, vamos a responder esta pregunta, cuando ya tengamos pues toda la información. Aparte de esto nos pregunta Camilo Andrés Espinosa Garzón. Con un sistema que incluya dos inversores en paralelo split phase para obtener un arreglo trifásico, ¿puedo inyectar a la red? Sí, sí señor. Cuando hacemos este tipo de configuraciones trifásicas utilizando inversores split phase, nosotros conservamos todas las cualidades que ya tenía el inversor antes de hacer esta configuración, lo cual significa que podemos tanto inyectar a la red de trifásica, como podemos tener acoplamiento AC trifásico, como podemos conectar generadores trifásicos y podemos tener cargas de respaldo que también son trifásicas. Entonces sí, la respuesta es sí. Nos pregunta John Alex Cacáez. Inheider, ¿me podrías hablar más sobre la protección anti-isla? Debido a que los operadores de red nos exigen esto para los equipos solares. Claro que sí. Las protecciones anti-isla son, como su nombre lo menciona, son protecciones que nos permiten desconectarnos de la red pública cuando ésta está ausente. O sea, evitar un comportamiento en isla. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos la red pública como una referencia y nosotros no queremos que nuestro inversor solar esté alimentando toda la red, todo el sistema interconectado nacional, ¿cierto? Eso sería un problema gigantesco. Entonces hay dos tipos de certificaciones, está tanto la europea como está la estadounidense. La estadounidense creo que todos la conocemos, la UL 1741, junto a la IEEE 1547, si la memoria no me falla. Y también existe la europea, que también es válida en Colombia. Esa sí no me acuerdo exactamente cuál es, pero digamos nuestros inversores son Grid Deye, cuentan con esta certificación, que es la europea. Esta también es válida en Colombia porque esta se hace, las pruebas también se hacen a 60 Hz.
Entonces nosotros también la podemos utilizar acá. Y con el nuevo RETIE se especifica que los inversores solares para funcionar en Colombia, inclusive los inversores off-grid, ahora deben contar con este tipo de certificaciones anti-isla. Entonces, todo inversor acá necesita, tanto para ser importado, comercializado e instalado, que cuente con estas certificaciones anti-isla. Y posteriormente, cuando ya RETIE entre en vigencia, nosotros no vamos a utilizar estas certificaciones directamente, sino que simplemente vamos a utilizar nuestra certificación RETIE. Entonces se va a simplificar un poco el proceso una vez terminemos este proceso de transición. Nos pregunta ahora un asistente anónimo. Hola, ¿ya tienen módulos HJT en Colombia? Yo sé que los he visto. Sin embargo, nosotros por el momento manejamos módulos PERC y lo que son TOPCon. No sé, Martín, si quieres agregar algo al respecto, o Ming. Hola, ¿me escucha? Sí, es que para Tongwei también manejamos HJT de este momentos. También esperamos que para este mercado colombiano usted puede tener más demandas para este productos, porque para Tongwei también fabricamos los HJT con mayor potencias y con récord mundial del mundo, con más que 760 vatios. Entonces, en el futuro, si usted tiene más demandas para HJT, se puede pedir a favor a Solarities, porque en futuros podemos introducir este productos a Colombia. Muchas gracias, Ming. Entonces, pues sí, tenemos potencias más altas que a la gente le gusta mucho por el tema de la eficiencia cuando estamos restringidos de espacio. Sin embargo, pienso yo que son tal vez módulos más específicos para productos a gran escala, pero vemos que también hay una utilización a nivel de residencial, comercial, industrial. Entonces, yo creo que a un futuro tal vez no muy lejano los podamos tener. Nos pregunta Sergio Zabaleta. En caso de instalar dos o más inversores en paralelo y la instalación tenga generador genset, ¿cómo sería la conexión del genset a los inversores? En este caso, pues depende si es dos inversores split phase en paralelo. Entonces, nosotros tenemos que hacer una configuración que está especificada en el manual de operación de los inversores, la cual conecta las fases de una forma desbalanceada. Entonces, por ejemplo, una fase de un inversor va a ser la fase A, otra fase de otro inversor va a ser la fase C, y dos fases de los inversores, las que nos quedan libres, van a ser la fase B. Nosotros hacemos exactamente el mismo proceso con un generador diésel. Entonces, de un generador diésel trifásico vamos a salir con 3 cables, 4 cables con el neutro, y los vamos a distribuir de esa misma manera en nuestros puertos de generador. Entonces vamos a hacer un barraje al cual vamos a distribuir, ejemplo, fase 1, salida 1 del inversor de generador, fase 3 a salida 2 del inversor del generador y fase 2 o fase B a las otras dos fases restantes del inversor. En el caso de los trifásicos, va a ser mucho más sencillo porque la conexión va a ser directa. Entonces vamos a conectar nuestro generador diésel fase A con fase A, fase B con fase B, fase C con fase C, neutro con neutro, y ya sería esa toda la conexión, sería mucho más sencillo. Entonces es una de las ventajas que los nuevos inversores trifásicos nos pueden ofrecer. Bueno, yo no sé si tienen más preguntas. Tal vez nos quedaría solamente pendiente la de la protección contra arco. Y si tienen algún otro tipo de preguntas, podemos esperar un par de segunditos más. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos por asistir a este webinar, anunciando nuestros nuevos productos,
nuestra nueva relación comercial con Tomway. Esperamos que les haya gustado mucho. Esperamos seguir trabajando en nuestros proyectos con Tomway, con Deye, con nuestras demás marcas de nuestro portafolio. Si tienen más preguntas, no duden en contactarnos. Creo que la gran mayoría ya saben, somos Solarity Colombia. Pueden tanto contactarse conmigo como con Wilmar, cualquier duda que tengan, cualquier inquietud. Muchas gracias nuevamente y nos veremos en una siguiente ocasión. Hasta luego.